Uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día los cristianos es que no sabemos cómo utilizar este medio de gracia que se llama la oración. No sabemos cómo hacerlo, no sabemos cuánto tiempo debemos orar, no sabemos qué pedir, no sabemos ni siquiera lo que significa. Si este es tu caso, quédate porque este video te puede ser de gran ayuda. Yo no soy la excepción a esto. Por mucho tiempo también he estado equivocado con respecto al tema de la oración porque no sabía cómo usar este medio de gracia, porque siempre la influencia que he tenido anteriormente eran de las falsas doctrinas como la pentecostal, como la carismática, que lo único que te decían acerca de la oración es que si no ayunas mucho, si no oras mucho, si no entras en trance, si no hablas en lengua, la oración tuya no va a ser eficaz y Dios no la iba a responder. Gracias a Dios pude salir de esas falsas doctrinas, pero aún así todavía tenía el chip de ese pensamiento equivocado acerca de la oración, hasta que me enseñaron la manera correcta de orar y utilizar este medio de gracia en medio del desierto. Por eso esta pequeña exhortación breve va a ser basada en el segundo libro de Samuel, capítulo 15, del 29 al 31, con la historia del rey David. Les pongo un poco el contexto. El rey David estaba siendo perseguido por Absalón, su hijo, ese rey legítimo que se levantó en Israel y que lo perseguía para matarlo para quedarse con el poder total del pueblo de Israel. En ese momento David estaba pasando por un desierto literal y por un desierto espiritual. Y también estaba pasando por un duelo porque su hijo mismo lo perseguía para matarlo. Encima de eso tenía que soportar burlas, humillación. Encima David tenía que pasar por la tierra de Benjamín, donde había salido Saúl, y todos lo acusaban de la muerte de él. David estaba siendo perseguido por su hijo, lo habían traicionado, se había quedado sin reino, las personas lo humillaban, era lo peor que le podía pasar a David, pero esto no iba a terminar acá. A todo esto, David se entera de que Absalón se había hecho de un consejero real, pero no cualquier consejero real, sino de Aitofel, que era un consejero de guerra para ese tiempo muy importante y su palabra era casi sagrada, pero no solamente era un consejero, un estratega, un guerrero, sino que también era uno de los mejores amigos de David. ¿Cuántas veces nosotros estamos como David, que en la misma prueba se levantan más problemas, los filisteos siempre atentos para atacarnos? Y ahí donde viene el problema del cristiano, porque en medio de esa prueba necesitamos comunicarnos con Dios, necesitamos hablar con Él. Y ahí donde viene nuestro problema, el no saber cómo utilizar este medio de gracia, o sea, la oración. Pero fíjense en lo que hace David y cómo nos enseña a orar. En el versículo 31, David hace una oración a Dios pidiéndole esto, diciendo: oh Señor, te ruego que pongas tropiezo en el consejo de Aitofel. ¿Vieron, no, lo que fue esa oración corta? Señor, te ruego que pongas estorbo en el consejo de Aitofel. ¿Y qué sucede con esto? Esta oración no solamente fue bien aplicada, sino que también estaba en el centro de la voluntad de Dios, porque Dios no quería que Absalón sea rey. Dios quería que David sea rey, porque él fue ungido. Entonces, ¿qué prevalece ahí? La voluntad de Dios. Entonces, ese es un punto importante para nuestra oración, que todo lo que nosotros pidamos tiene que ser conforme y estar en el centro de la voluntad de Dios, no de la nuestra. Pero David también hace lo suyo. Nosotros tampoco podemos dejar de lado lo que tenemos que hacer, nuestras responsabilidades como cristianos. Manda a Usai Arquita para que se haga pasar por amigo de Absalón y le dé un consejo en el cual pueda estorbar el consejo de Aitofel. Es eso lo que tenemos que entender nosotros, que cuando nosotros oramos, tenemos que pensar primeramente antes de orar. No se metan de lleno a la oración. Primero reflexionen unos minutos y ese tiempo es un momento en el cual ustedes tienen que apartar para Dios. Piensen qué le van a pedir y si está conforme a las promesas de Dios. Para eso los vuelvo y los invito a que puedan estudiar las escrituras y puedan ver las promesas de Dios, porque la oración debe estar totalmente enganchada con las promesas de Dios en la Biblia, porque conforme a las promesas que Dios dio en la Biblia, ahí es donde tiene que estar nuestra oración, en el consuelo, en la sabiduría, en el entendimiento, en la fortaleza, en el corazón humilde, en la mansedumbre, en la templanza. Dios nunca nos prometió lujos, mansiones, viajes excéntricos, millones de dólares. Al contrario, las promesas que nos da Él es para que nosotros podamos superar y para que podamos cumplir su propósito y podamos aceptar su voluntad. Entonces David no oró toda la noche, David no oró 5 horas, no entró en un trance, no habló en lenguas extrañas. Al contrario, solo dijo una oración estratégica y que fue directamente al punto, a la raíz del problema. Y Dios obviamente obró, porque el propósito de Dios era que David esté en el trono, no Absalón. Pero a lo que voy con esto, cuando ustedes oren, fíjense en las promesas que Dios tiene
Y también reflexionen sobre la voluntad y qué es lo que quiere Dios para nosotros y qué es lo que quiere Él, porque primeramente se va a hacer su voluntad. Hágase su voluntad, así en el cielo como en la tierra, dijo el Señor Jesucristo. Ese también es un gran medio para entender cómo tiene que ser dirigida la oración, siempre en el centro, en la voluntad de Dios. Así que sacate toda esa religiosidad de tener que orar muchísimas horas para poder pedirle algo a Dios. Estudia la palabra, fíjate las promesas que Él tiene y utilizala en los medios de gracia. Enganchá versículos para hablar con Dios. Decirle, Señor, necesito de tus promesas, necesito ese consuelo, necesito esa fortaleza y ese corazón humilde para aceptar tu voluntad y que se cumpla. Por eso debemos entender y estudiar la palabra de Dios, porque solamente en ella podemos encontrar las promesas para poder utilizar la oración correctamente como hizo David.